Muy buenas noches. La noticia del día: un accidente aéreo a la altura de Guaymaral, en el norte de Bogotá, dejó como saldo una persona herida. El hecho coincide con una serie de siniestros ocurridos en menos de un mes. Como recordarán, el de mayor impacto es el de los esposos que murieron durante la caída de una aeronave en Ubaté, Cundinamarca. En menos de un mes, otro domingo negro para las operaciones aéreas. Las personas de Bogotá que conducían a la altura de la autopista norte con calle 230, en el sector de Guaymaral, se encontraron con esta fumarola. De cerca no falta describir la magnitud del siniestro. La aeronave tipo Cessna de matrícula HK5101 quedó inservible. La joven que la conducía, quien estudia en la Escuela Aeroandes, sobrevivió milagrosamente, reportó la Aeronáutica Civil. Una alumna de vuelo, única ocupante, sobrevivió al evento y está siendo valorada. La aeronave resultó destruida. La mala racha en los cielos capitalinos comenzó hacia finales de septiembre. Una avioneta rozó el techo de una vivienda y luego se precipitó en un lote de Guaymaral. Los dos ocupantes, involucrados al parecer en negocios ilícitos, huyeron. En Tarazá, Antioquia, hubo otro milagro. Un helicóptero del Ejército Nacional se fue al suelo. Los 4 militares que la tripulaban sufrieron heridas, uno de ellos de gravedad. Todos fueron atendidos en una clínica de Montería. 13 de octubre, para completar, era martes. Ese día ocurrió una tragedia aérea ceñida a la creencia de los supersticiosos. Por los lados de la población de Ubaté, el médico bogotano Fabio Grandas y su esposa Mayerly Díaz perdieron la vida. El hijo de apenas 1 año se salvó pese a las lesiones en el cráneo. La niñera del bebé también murió. La fumarola de la avioneta accidentada este 18 de octubre se mantuvo durante gran parte de la tarde. Bomberos y socorristas controlaron el fuego. Una de las alas se salvó de caer en la conflagración. La minga indígena llegó a Bogotá después de una larga travesía por el centro del país que tuvo como punto de partida los resguardos de los departamentos de Cauca y Valle. Por lo menos 7.000 personas de diferentes grupos aborígenes se albergaron en el Palacio de los Deportes y zonas aledañas, mientras se pacta un nuevo acuerdo con representantes del gobierno central. Los indígenas esperan la reivindicación histórica en materia de seguridad y fomento económico, informaron sus voceros, quienes en una primera reunión con el defensor del pueblo plantearon sus necesidades. Carlos Camargo, en calidad de facilitador, sostuvo otro encuentro con intermediarios del gobierno, en el cual expresó las necesidades de los manifestantes. Le hemos manifestado la disposición permanente de diálogo que ha tenido el gobierno con la minga indígena. Asimismo, le hicimos un recuento de los avances y los cumplimientos que ha tenido el gobierno con los indígenas del país y del interés permanente que tiene el gobierno de escucharlos para atender sus peticiones. Por su lado, Miguel Ceballos, el alto comisionado de paz, aseguró que el gobierno abrió todas las posibilidades de interlocución con los organizadores de la minga indígena y, de paso, los invitó a cumplir con las medidas de bioprotección en medio de la pandemia. En el marco de esta emergencia sanitaria que hoy vive Colombia por cuenta del COVID-19, es fundamental que los organizadores de la minga informen al país sobre la situación de salud de sus participantes. Pese a la amenaza de un rebrote de coronavirus, una segunda ola de migrantes de Venezuela se moviliza hacia el territorio nacional. La Agencia de Migración Colombia aseguró que los ciudadanos del vecino país han llegado a los municipios limítrofes de norte de Santander a través de caminos informales, atendiendo que las fronteras permanecerán cerradas hasta el 1 de noviembre. Por su lado, la organización Human Rights Watch afirmó que los migrantes que regresaron a Venezuela a principio de la pandemia fueron estigmatizados por el gobierno de Nicolás Maduro, quien los señaló de propagar la enfermedad. La falta de empleo y comida como consecuencia del descalabro económico del gobierno de Maduro motivó el regreso a Colombia. Esta es mi segunda vez caminando por las vías de Colombia. A pesar de que la pandemia no ha pasado, nos tocó regresar, pues estoy en estado de embarazo y no pienso permitir que mi hijo pase trabajo, pase hambre en mi país. Me tocó salir del país nuevamente con mis hijos, pasando por la trocha debido a que el puente está cerrado
caminando por segunda vez en las calles de Colombia con mis hijos, dirigiéndome a Ecuador. Las imágenes que verán a continuación son fuertes, pero las mostramos porque el ciclista se salvó de morir. Los hechos ocurrieron en carreteras de Santander, donde un auto de alta gama arrolló a un ciclodeportista. El hombre resultó ileso. La noticia del día en el mundo: encapuchados que se infiltraron en las marchas de Chile atacaron la iglesia de San Francisco de Borja durante el primer aniversario de las revueltas sociales de 2019. El templo, que data del año 1876, fue saqueado y posteriormente quemado, reportaron las autoridades, que a la vez trazaron un plan de contingencia para evitar desmanes similares en otras zonas de la ciudad. Miles de chilenos regresaron a las calles como respuesta al inconformismo por las políticas neoliberales y el desempleo que se agudizó debido a la pandemia. Las elecciones presidenciales en Bolivia transcurrieron en medio de la polarización política que se agudizó hace un año cuando Evo Morales se refugió en México y luego en Argentina. Morales, desde el extranjero, pidió respetar los resultados que se conocerán en las próximas horas. Elección presidencial en Bolivia. Cerca de 7.300.000 bolivianos convocados a las urnas comenzaron a votar el domingo para elegir presidente y un nuevo Congreso bicameral. Los comicios tienen lugar casi un año después de los de 2019, anulados tras denuncias de fraude y en medio de una convulsión social que generó la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que aspiraba a un cuarto mandato. Con Morales refugiado en Argentina, ahora los favoritos son su delfín Luis Arce, que busca el retorno al poder del izquierdista Movimiento al Socialismo, y el expresidente de Centro Carlos Mesa. La votación comenzó oficialmente a las 8 de la mañana, una jornada más extensa que la de 2019, debido a las medidas sanitarias tomadas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Se prevé que los primeros resultados demoren en conocerse, después de que el Tribunal Supremo Electoral suspendiera el sábado por la noche el sistema de conteo rápido. La Corte justificó esta decisión por la falta de garantías de que los resultados ofrecidos por este sistema coincidan con los datos oficiales. París llora al profesor de historia que fue decapitado por un grupo extremista del Islam. Hoy, miles de personas marcharon en señal de repudio por las calles de la capital francesa, pese a las restricciones de movilidad que entraron en vigor desde este sábado. El docente fue asesinado por plantear ante sus estudiantes valores como la libertad de expresión e igualdad en su país. Los victimarios no le perdonaron que durante una clase volvió a mostrar las caricaturas del profeta Mahoma, publicadas hace un tiempo por el magazine satírico Charlie Hebdo. Científicos japoneses aseguran que el coronavirus permanece activo en la piel durante 9 horas, 5 veces más que el virus de la gripa, que según ellos dura 2 horas. Esta información motiva a reforzar las campañas de bioseguridad a nivel mundial que promueven el lavado frecuente de las manos para así evitar la propagación de la pandemia, que hasta el momento ha afectado a 40 millones de personas. Y mientras las autoridades sanitarias fomentan la higiene como muro de contención contra la pandemia, la ONU revela cifras preocupantes en esta lucha sin cuartel. Según estimaciones de la UNICEF, 3.000 millones de personas no disponen de instalaciones para lavarse las manos con agua potable en sus hogares y escuelas. Y como si fuera poco, no tienen acceso al jabón, en muchos casos considerado un producto de lujo. Esto quiere decir que el 40% de la población del mundo se encuentra vulnerable frente a la enfermedad. En otras noticias, el tenista Juan Sebastián Cabal anunció que tiene coronavirus. Aquí está su testimonio. A pesar de todos los cuidados que hemos tenido y recomendaciones que nos han dado y varias pruebas que hemos hecho durante todos estos meses de gira, anoche he dado positivo para COVID.